Un arsenal letal, una tragedia nacional y el ascenso del capo más temido de Latinoamérica. En un hecho que marcó un antes y un después en la historia del crimen organizado en México, un poderoso arsenal de origen estadounidense fue introducido clandestinamente al territorio mexicano. Estas armas de alto poder no tardaron en caer en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor capacidad operativa del país. Aquellas armas, en lugar de ser utilizadas en conflictos armados convencionales, fueron empleadas para perpetrar uno de los ataques más impactantes contra las Fuerzas Armadas mexicanas en la última década, el derribo de un helicóptero militar del ejército mexicano. Los hechos ocurrieron durante la mañana de un viernes de mayo de 2015, cuando elementos de las Fuerzas Armadas realizaban una operación de patrullaje aéreo en la zona sur del estado de Jalisco, una región cada vez más controlada por el CJNG. En medio de esta operación, se dio un ataque imprevisto. Un artefacto explosivo, más concretamente un lanzacohetes portátil, fue disparado desde tierra por sicarios del cártel, impactando de lleno en el helicóptero. La aeronave, envuelta en llamas tras el impacto, se precipitó violentamente contra el suelo, desatando una tragedia sin precedentes. 9 militares perdieron la vida, dejando tras de sí a familias destrozadas, una nación consternada y un pueblo que respondió con rabia, tristeza y una creciente sensación de vulnerabilidad. La noticia fue confirmada horas más tarde por el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien señaló que, tras una investigación inicial, se había determinado que un arma antiaérea de origen extranjero fue utilizada para derribar la aeronave. Este evento dejó al descubierto el grado de sofisticación y violencia con el que operaban los cárteles, particularmente el CJNG, cuya capacidad bélica se asemejaba más a la de un grupo paramilitar que a una organización delictiva tradicional. Detrás de esta escalada de violencia se encuentra un personaje que ha sembrado el terror en miles de comunidades mexicanas y ha puesto en jaque a las autoridades de todos los niveles: Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Este hombre, considerado actualmente como el narcotraficante más buscado de Latinoamérica, ha sido el arquitecto de un imperio criminal basado en el miedo, la corrupción, la violencia extrema y el control territorial. Su historial está marcado por innumerables actos de brutalidad que han dejado un rastro sangriento en casi todo el país. Sin embargo, para comprender cómo una persona puede llegar a convertirse en una figura tan temida y despiadada, es necesario retroceder en el tiempo y explorar su origen. Nemesio nació en 1966 en Michoacán, un estado conocido tanto por su belleza natural como por su historia de pobreza estructural, desigualdad y conflictos sociales. Provenía de una familia numerosa que vivía en condiciones de extrema precariedad. Desde muy joven, experimentó la escasez, el hambre y la falta de oportunidades. Su infancia estuvo marcada por carencias profundas y una constante lucha por sobrevivir en un entorno hostil. A la edad de 12 años, en medio de una severa crisis económica que afectaba al país, se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría radicalmente el curso de su vida: abandonar la escuela para trabajar. Comenzó a ganarse la vida en las plantaciones de aguacate cercanas a su comunidad. Lo que parecía una decisión temporal motivada por la necesidad inmediata de ayudar a su familia, se convirtió en el primer paso hacia un camino sin retorno. Lo que Nemesio no sabía en ese momento era que esas tierras de cultivo estaban infiltradas por el crimen organizado. Los campos, que en apariencia servían para la producción de aguacate, eran utilizados como fachada por el Cártel del Milenio, una organización criminal que controlaba gran parte del tráfico de marihuana en la región. Así, sin saberlo, el joven comenzó a convivir diariamente con actividades ilícitas, códigos de silencio y jerarquías mafiosas. El capataz de la finca, un miembro de bajo rango del cártel, no tardó en notar que Nemesio no era un niño común. Su capacidad para aprender rápidamente, su silencio ante lo sospechoso y su disposición para asumir tareas difíciles lo convirtieron en una pieza útil. Al principio, se le asignaron tareas menores, como mensajería o vigilancia, pero poco a poco fue siendo introducido en asuntos más delicados. Cada día, entre el calor sofocante del campo y la amenaza constante de violencia, el joven Oseguera se iba formando, endureciendo y acostumbrando al peligro. Con el tiempo, su implicación creció hasta que se volvió un operador activo dentro de la estructura criminal. Pasó de ser un simple jornalero a sicario, y más tarde a estratega y líder.
Su ascenso fue alimentado por su carácter calculador, su falta de escrúpulos y una ambición sin límites. A diferencia de otros criminales impulsivos, el Mencho supo construir una red que combinaba disciplina militar con una capacidad brutal de intimidación. Desde entonces, su historia ha sido una sucesión de enfrentamientos con el Estado, traiciones internas, alianzas estratégicas y masacres que han teñido de sangre a ciudades enteras. El derribo del helicóptero militar en Jalisco fue solo una de las muchas demostraciones de poder del CJNG, una organización que él mismo fundó tras la desintegración del Cártel del Milenio. Hoy, Nemesio Oseguera representa la cara más violenta del narcotráfico contemporáneo. Pero detrás del capo, también hay un ser humano moldeado por la miseria, la falta de afecto y un entorno que normalizaba la violencia como parte de la vida cotidiana. Su transformación de niño campesino a enemigo público número 1 no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, silencioso, que nos obliga a reflexionar no solo sobre la seguridad, sino también sobre las raíces del crimen, la pobreza, el abandono social y la impunidad. ¿Quién es realmente el Mencho? ¿Es simplemente un criminal sin alma o el producto de un sistema roto? Su historia plantea preguntas incómodas y deja claro que, mientras no se atiendan las causas profundas del narcotráfico, nuevas generaciones podrían seguir el mismo camino. La transformación de Nemesio, del campo a la cúpula del crimen organizado. En una tarde cualquiera, bajo el abrasador sol que se posaba sobre los vastos campos de aguacate en Michoacán, un joven llamado Nemesio fue testigo de algo que cambiaría su destino para siempre. Mientras ayudaba con las tareas habituales de la plantación, observó con curiosidad cómo varios hombres introducían, de manera aparentemente casual pero claramente meticulosa, bultos extraños entre las cajas de fruta. Al acercarse con disimulo, notó que aquellos paquetes no contenían aguacates ni nada relacionado con el cultivo agrícola. Se trataba, sin lugar a dudas, de marihuana cuidadosamente empacada, lista para ser transportada. Ese instante, que para muchos podría haber significado temor o indignación, marcó para Nemesio un punto de inflexión. Lejos de horrorizarse, una mezcla poderosa de curiosidad, ambición e incluso admiración comenzó a germinar en su interior. Por primera vez, el joven, que hasta ese momento solo conocía una vida de privaciones, escasez y lucha diaria, vio ante sus ojos un camino, aunque ilegal, que le ofrecía la posibilidad de escapar de la pobreza que lo había perseguido desde que tenía uso de razón. La dura realidad de su entorno había empezado a modelar su visión del mundo, y la inocencia de aquel muchacho que solo deseaba apoyar a su familia comenzaba a desvanecerse irremediablemente. Aunque era plenamente consciente de que lo que había presenciado era ilegal, Nemesio no pudo evitar sentirse intrigado por el potencial de aquel negocio clandestino. Para él, el narcotráfico no era simplemente un acto criminal, sino una ruta alternativa, aunque arriesgada, hacia una vida que prometía riqueza, respeto y poder. La desigualdad era tan evidente que resultaba imposible ignorarla. Los hombres involucrados en esas operaciones lucían ropa cara, relojes brillantes y vehículos que en su pueblo solo podían verse en revistas o películas, mientras sus vecinos y familiares luchaban día con día por llevar un poco de comida a la mesa. El contexto social y económico de Michoacán durante las décadas de 1970 y 1980 jugó un papel determinante en esta historia. En aquella época, las oportunidades legítimas eran escasas, especialmente en las zonas rurales. La falta de empleo digno, la corrupción institucionalizada y el abandono del campo por parte del gobierno convirtieron a muchas comunidades en terrenos fértiles para el surgimiento del crimen organizado. En ese entorno, miles de jóvenes, como Nemesio, comenzaron a verse atraídos por las promesas y las realidades del narcotráfico. Sin embargo, había algo que diferenciaba a Nemesio de muchos otros que también fueron seducidos por ese mundo: una férrea autodisciplina. A diferencia de otros jóvenes que rápidamente caían en el consumo de las mismas sustancias que ayudaban a traficar, él se mantuvo sobrio. Nunca se dejó tentar por la droga, ni por los excesos que vinieron después. Esta cualidad, aparentemente simple, se convirtió en una de sus mayores fortalezas y lo distinguiría de otros líderes criminales en el futuro. Su mente se mantuvo siempre clara, capaz de tomar decisiones con frialdad y precisión, sin que los vicios entorpecieran su juicio. Con el paso del tiempo, Nemesio fue ganándose una reputación que trascendía las fronteras de su pueblo.
Era conocido por ser trabajador incansable, observador inteligente y sumamente discreto. Estas características llamaron la atención de miembros más experimentados del cártel que operaba en la región. Poco a poco, comenzó a ser integrado en operaciones de mayor importancia. Observaba, escuchaba, aprendía. Cada experiencia le enseñaba algo nuevo sobre cómo funcionaba el negocio, desde el cultivo y la distribución, hasta las alianzas, las traiciones, los sobornos y la violencia que eran parte inherente del sistema. Su ascenso fue gradual, pero constante. Para mediados de los años 90, cuando apenas rondaba los 30 años de edad, Nemesio ya se había ganado un lugar relevante dentro de la organización criminal conocida como el Cártel del Milenio. Esta agrupación, fundada en la década de 1970, era una de las más poderosas de la región occidental de México. Liderada por la influyente familia Valencia, el cártel había logrado construir un imperio de tráfico de drogas, utilizando de manera estratégica las extensas plantaciones de aguacate como fachada para mover grandes cantidades de marihuana y cocaína, tanto dentro como fuera del país. Dentro de esta estructura, Nemesio encontró el ambiente ideal para poner en práctica su inteligencia táctica y su temple implacable. Rápidamente se convirtió en un operador confiable, respetado tanto por su eficacia como por su lealtad. Sabía cómo moverse, a quién acercarse y cuándo hablar. Más importante aún, sabía cuándo guardar silencio.